Que tuvo el profeta Ezequiel, casualmente, alabado sea el nombre de Dios. Dice que sus faldas, o sea, su vestido, llenaban el templo, aleluya, y que los ángeles no paraban de decir: santo, santo el Señor. Bueno, quien creó ese coro se basó en ese pasaje de las Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Así que les voy a invitar a que busquemos en nuestras Biblias y vamos a estar leyendo en el libro del profeta Samuel. Para terminar, Primera de Samuel, gracias, capítulo 16. Primera de Samuel, aleluya, capítulo 16. Vamos a estar leyendo un evento por acá y así vamos a concluir con este repaso o esta parte final de lo que veníamos hablando acerca de todo este asunto de la guerra espiritual. Y creo que han recibido un seminario completo, o bueno, casi completo, de cómo prepararse, cómo enfrentarse, lo que hacer, lo que no hacer, aleluya, para empezar la semana que viene a hablar de un tema muy interesante, aleluya, ahí en 1 Samuel capítulo 16. Para empezar la semana que viene, un tema muy interesante que es la profecía bíblica de los últimos tiempos, aquellos que les gusta conocer el futuro. Pues entonces vamos a ver qué es lo que dice la Escritura, todo lo que dice la Escritura con respecto al futuro, las señales, el de la venida del Señor, y vamos a aclarar punto por punto, y ojalá que usted se anime y que me haga preguntas, porque así se aprende más y así se disipan las dudas. En Primera de Samuel, aleluya, en su capítulo 16, del verso 1 al 14, vamos a estar leyendo, dice así la Escritura: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, he aquí que Siba, el criado de Mefiboset, salió a su encuentro con un par de asnos, aparejado, y sobre ellos habían 200 panes y 100 racimos de uva, pasas, 100 frutas de verano y un odre de vino. Y el rey dijo a Siba: ¿para qué tienes esto? Y Siba respondió: los asnos son para que la familia del rey monte, el pan y la fruta de verano para que los jóvenes coman, y el vino para que beban cualquiera que se fatigue en el desierto. Entonces, aleluya, un momento, estoy leyendo Segunda de Samuel y es Primera de Samuel y nadie me corrijo. Así que, pecadores, arrepiéntanse, porque me vieron leyendo la lectura errónea y no me dijeron. A veces a la gente le da pena decir: pastor, está en la parte errónea, pastor. Sí, que cuando empezaba a salir, digo: esto es otra, no tiene que ver con lo que estoy. Santo cielo, la culpa es de Ruth. Vamos a echarle la culpa a alguien. Ruth es la culpable, perdónenme, hermano, ella es la culpable. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora sí, Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1 al 14. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí en Belén, porque de entre sus hijos he escogido a un rey para mí. Y Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo: toma contigo una novilla y di que he venido a ofrecer un sacrificio al Señor. O sea, encubre la verdad. E invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Y Samuel hizo lo que el Señor le dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro, temblando y diciendo: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagrado y venid conmigo a hacer sacrificio. Consagró también a Isaí y a sus hijos y lo invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio Eliab y se lo dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve lo que el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el hombre mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab
y lo hizo pasar delante de Samuel. Y este dijo: tampoco a este he escogido, dijo el Señor. Y después Isaí hizo pasar a Sama, y él le dijo: tampoco a este he escogido, Señor. Isaí hizo pasar 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no lo ha escogido a esto. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor que anda apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él no venga. Y envió por él, él le hizo entrar, y era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor le dijo: levántate y úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Y luego Samuel se levantó y se fue a Rama. Verso 14, ojo. El Espíritu del Señor entonces se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del mismo Señor lo atormentaba. Padre de las luces, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, y te pedimos e invitamos que tú hables y que tú muestres, aleluya, todo lo que quieres, aleluya, recordarnos acerca, Dios mío santo, de la posición nuestra como creyentes y la necesidad de presentar batalla al enemigo, porque este no descansa. En el nombre de Cristo Jesús reprendemos toda malicia y toda hueste de maldad, y te rogamos que tú abras nuestro entendimiento para que tú hables. Habla, Yahweh, que tu pueblo te escucha. Amén y amén. Pueden sentarse, aleluya. Disculpen mi voz tomada, yo tengo la voz bien tomada y hoy los micrófonos no me acompañaron, me tuve que esforzar más todavía. Pero le damos gracias al Señor que todavía nos queda un tantico de voz para continuar con la palabra del Señor. Si usted notará, cuando Samuel, el profeta, el ungido de Dios, entra en la ciudad, usted notará que dice la Escritura que los ancianos llegaron a él temblando y le preguntaron: ¿tú vienes en paz? Porque solía que cuando el vidente o profeta de parte de Dios entraba a un lugar, las personas sabían que si el Señor venía a reprender al pueblo y a decirle que venía algo malo, de eso malo iba a venir. Y por eso es que los ancianos le temían a Samuel, porque sabían que era un hombre de Dios y que cuando él decía una palabra no era él, era Dios quien estaba hablando. Y le preguntaron que si venía en paz, y por eso él le responde: si vengo en paz. Ellos sabían que ya Saúl estaba haciendo lo incorrecto. Se había corrido el rumor de que el Señor ya no estaba con Saúl, y ya ellos habían visto una escena anterior de algunos errores que había cometido el rey, de atreverse a hacer sacrificios y cosas sin permiso, y el Señor lo desechó de tal manera que Samuel lloraba y lloraba y lloraba. El Señor le dijo: no llores más, no llores más, porque no me vas a convencer. Ya yo lo deseché por este montón de cosas de toda la historia de Saúl que usted conoce. Y entonces llegamos al versículo 14, y en el versículo 14 dice que inmediatamente que habían ungido a David, el Espíritu del Señor se apartó de Samuel, y no el diablo, no, el mismo Dios envió sobre él un espíritu malo que lo atormentaba. Los que han leído la Escritura conocen el resto de la historia, cómo es que David iba y cantaba salmos y alabanza, porque los consejeros reales le dijeron al rey: la única forma de tú salir de estos tormentos es que traigan a un salmista, a alguien que cante para el Señor. Y quién mejor que David, que tocaba el arpa. Y cuando empiecen a cantar para el Señor, ese espíritu malo se va a tener que ir. Clave, muy importante. Les he enseñado que una de las armas nuestras es la alabanza y la oración. Hermano, la Biblia dice que Dios habita en medio de su alabanza. Número 1. La Biblia dice que en medio de la alabanza se mueve el Espíritu de Dios. 2. Y cuando el Espíritu, y dice la Biblia también, gracias Señor, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Número 3. Entonces, es que a través de la adoración y de la alabanza, las cadenas o la opresión demoníaca se rompe. Si usted empieza a reprender el diablo en su casa, en su hogar, no sé, en un lugar X,
y usted ve que usted reprende y reprende y las cosas no le salen como que no están saliendo bien, hermano, empieza a adorar. Empiece a adorar y empiece a alabar y empieza a adorar y empieza a alabar, y usted va a ver que cuando pase un tiempo que usted esté alabando, esté adorando, esté atrayendo esa dulce presencia de parte del Señor, el espíritu malo, el demonio, se va a tener que ir, porque no tiene cabida delante de la presencia del Señor, no puede estar delante de la presencia del Señor. Así que esto es un detalle que ya hemos hablado, aleluya, pero que yo se los traigo a manera de recordatorio. Entonces, hermanos, quiero que les quede bien claro, como decía el apóstol Pablo, como decía el apóstol Pedro en sus epístolas, que él sabía el tiempo de su partida. Yo no estoy hablando que me voy a morir, ni Dios me ha dicho que me voy a morir, pero Pedro decía, ya yo sé que el tiempo de mi partida está cerca, y quiero que antes que yo me vaya, ustedes queden bien informados de todo lo que acontece al evangelio y a la salvación. Bien. Yo quiero repetir las palabras de Pedro y de Pablo, diciendo no antes de mi partida, ni mucho menos, sino decir, quiero que les quede bien claro, antes de que yo pase a otro tema, aleluya, cómo es que son todos estos asuntos de guerra espiritual y cómo resolver los problemas. No porque usted no me pueda llamar a mí, sino que a veces por causa de mi trabajo yo no puedo responder. Y entonces usted tiene que aprender a enfrentarse solo, o está de madrugada, aleluya, y yo me despierto a las 3 para irme de ese trabajo, y entonces ahora usted tiene un ataque, o un vecino, no sé, o una amistad suya, o un familiar que vive con usted tiene un ataque demoníaco, el espíritu, por la razón que sea, vamos a suponer que lo posee y se le mete dentro del cuerpo, lo paraliza. A esa hora usted no puede, aleluya, estar llamándome, porque generalmente yo no le voy a responder, y menos con el ruido de las máquinas de la fábrica. Entonces, quiero que le quede bien claro todo lo que le están impartiendo, porque mi interés es que usted no se encuentre desarmado, desinformado, y usted no sepa qué va a hacer si ocurriera una situación así. Hay una persona que necesita liberación, no espera que el pastor pueda responder, y si el pastor no responde, la persona se hace mal y se quita la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Con el permiso de la hermana Rubén, me dio un testimonio hace unas cuantas semanas atrás, no recuerdo cuántas semanas fueron, pero un tiempecito atrás, de un señor en su trabajo, un señor en su trabajo, un muchacho, un hombre en su trabajo. Yo a todo el mundo le digo muchacho. Un hombre en su trabajo, aleluya, que estaba completamente endemoniado y que se daba golpes y que quería matarse, y que le dijo a ella algo así como que él se iba a matar, que ya no aguantaba más y se apretaba la cabeza, y ella en ese momento oró por él y reprendió, aleluya, y ese hombre está vivo todavía hasta el día de hoy, y le dio inclusive gracias después a ella, porque dice que aquello se la había quitado. Después ella tuvo un contraataque del diablo en su casa, que esa es otra parte de la película, pero en ese momento ella supo qué hacer. Cuando este hombre se manifestó, dice que tenía los ojos así como que botados, y que estaba mal, y que se daba golpes en la cabeza, y que estaba atormentado, y que hacía muecas, y al final él decía, yo quiero lanzarme por esa ventana para abajo para matarme ya. Esto parece que le estaban diciendo que se matara, y la hermana estaba allí presente, y qué bueno que ella cogió y empezó a reprender y orar, y el muchacho no se mató, ese espíritu se fue. Entonces a veces ocurren cosas como esta. Yo no estoy presente, aleluya, y entonces ¿quién le va a ayudar? Pues el que le va a ayudar es el mero sabor ranchero, como dicen los mexicanos. Cristo Jesús en persona, el Espíritu Santo. Pero usted tiene que saber y recordar las herramientas que su pastor estuvo por 2 meses enseñándole de guerra espiritual aquí y allá, y este otro concepto. Bueno, y usted esté preparado para enfrentarse al enemigo, como dice el apóstol Pablo, porque nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Entonces vemos que por la desobediencia de Saúl, que no voy a narrar todos los eventos que Saúl empezó a cometer uno por uno, al final fue hasta una divina, pero bueno, el Señor lo desechó, y por esa desobediencia el Señor le envió un espíritu malo que lo atormentase. Alabado sea el nombre del Señor, y solamente la alabanza a Dios le daba paz y libertad a él para quitarse de arriba esa fuerza demoníaca. Vemos también que el Satanás toma cautivo a las personas. Número 1, entonces,
por la desobediencia. Ya pusimos el ejemplo de Saúl. Satanás toma el control sobre la vida de las personas a través de la mentira. Amén. Y un día vamos a hablar de los 10 mandamientos, porque hoy en la casa me vino a la cabeza. Tenemos que hablar de los 10 mandamientos, alabados el nombre del Señor. Aleluya. Y esos 10 mandamientos son para nosotros, están en la Escritura, son los mandamientos morales. No tiene nada que ver con las leyes de sacrificio y las otras leyes. Cuando Pablo dice que no estamos bajo la ley, por supuesto que no estamos bajo la ley, pero los 10 mandamientos, que son los mandamientos morales, le pertenecen a la iglesia. Otro día hablaremos de esto, y entre esos mandamientos está: no mentirás. Mentira. A través de la mentira también el diablo toma control de las personas. Vemos un ejemplo en Hechos 5, el caso de Ananías y Zafira, que se pusieron de acuerdo para hacer una apariencia de que ellos eran personas bondadosas y que le daban a la iglesia todo lo que tenían, porque en esa época hubo un movimiento del Espíritu Santo en el cual las personas vendían todo lo que tenían. Eso ocurrió en esa época, no es ahora. Y ellos vendían todas sus posesiones y lo ponían a los pies de la iglesia, y dice la Escritura que nadie tenía necesidad de nada. Entonces este matrimonio parece que tenía una propiedad, la Biblia dice que tenía una propiedad, y se dispusieron en su corazón a engañar al Señor y aparentar delante de toda la iglesia de que también ellos estaban dándolo todo. Y vendieron la propiedad, tomaron la mitad, se quedaron con la mitad, y la otra mitad se la dieron a los apóstoles y le dijeron: este es el precio total. Y Pedro, por el Espíritu Santo, le dice a ambos, ya ustedes conocen la historia, aleluya, la propiedad no era tuya, y vendida no te podías quedar con el dinero. Podías quedarte con el dinero, o podías quedarte con la mitad y decir: yo no voy a dar el total de la propiedad, pero voy a dar la mitad, y eso no es pecado. Pero no, ellos mintieron diciendo que sí, que ese era el precio total, y los dos murieron como juicio de parte de Dios, no mentir. Entonces, la desobediencia, la mentira, la falta de perdón. En 1 Corintios capítulo 5, 4 al 5 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Habían varias personas que habían tenido ciertos problemas. Usted puede leer ahí en 1 Corintios con calma en su casa, capítulo 5, versos del 4 al 5, lo lee con calma, para que se entere estas personas por qué el apóstol los entregó a Satanás. ¿Qué es lo que significa esto? Aleluya. El apóstol los expulsó de la iglesia. Le dijo: ya ustedes no tienen más comunión con la iglesia. Lo que la iglesia católica le llama comunión o algo así, que tengo entendido. Los sacó de la iglesia por cierta conducta que ellos estaban haciendo allí, y cometiendo ciertos problemas y trayendo ciertas dificultades a la iglesia, hasta que el apóstol Pablo se cansó, y guiado por el Espíritu Santo, dice que a ellos dos los sacó de la congregación, los expulsó y se los entregó a Satanás. ¿Para qué? Para que en la carne ellos sufrieran, pero que al final, en el día del Señor, ellos a través del sufrimiento se arrepintiesen y fuesen salvos. Entonces vemos que esta persona, la falta de perdón, trae también que el espíritu diabólico tome control. La inmoralidad, todo el mundo sabe, de eso no hay ni que mucho hablar, aleluya. La inmoralidad, aleluya, trae lo que es la posesión o la actividad demoníaca. Ustedes saben, pornografía y todas estas cosas que no vamos ahora a estar mencionando, porque una vez que mencionaba la palabra inmoralidad, uno más o menos se ubica de qué se está hablando. Aleluya. El homosexualismo, lesbianismo, usted sabe, toda esta historia. Aleluya. También las doctrinas falsas, increíble, traen lo que es la actividad demoníaca, y las personas pueden caer presos, como veníamos diciendo, del enemigo. Y vemos en el libro de los Gálatas que el Señor le dice a través de Pablo a ellos, aleluya: oh Gálatas insensatos, Gálatas capítulo 3, verso 1 al 2, oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado, ¿quién les hechizó? Solo en esto quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en Cristo? Llegaron unas personas judaizantes con doctrina falsa, diciéndoles a ellos de que si ellos no se convertían al judaísmo, no iban a ser salvos. En otras palabras, la muerte de Cristo, no importa, no vale.
según ellos. Y entonces convencieron a la iglesia de Gálatas, y la iglesia de Gálatas empezó a convertirse al judaísmo y empezó a abandonar a Jesucristo. Y las palabras del Espíritu Santo son: ¿quién los hechizó? Porque un hechizo es un conjuro. Está bien dicha esa palabra. Un hechizo es un conjuro que se pronuncia sobre una persona, o sobre un grupo de personas, o sobre un lugar, o sobre un pueblo, whatever, con el fin de controlar ese lugar. Vamos a hablar de una sola persona. Con el fin de controlar esa persona y lograr la sumisión de esa persona y la obediencia de esa persona a mis propios caprichos. Entonces yo tomo a Periquito Pérez o a Mariquita Pérez y causo un hechizo a través de la brujería, por supuesto, un hechizo sobre ella o sobre él, a fin de que yo lograr de él o de ella mi propósito de someter y tener controlada la mente de esa persona, y esa persona abandona lo que estaba haciendo, que fue lo que pasó con la iglesia de Gálatas. Ellos habían confiado en que Jesucristo es el Señor y que la salvación es por fe a través de la gracia en Cristo Jesús, y vinieron los otros con una falsa doctrina y les enseñaron de que la salvación no era a través de Cristo, que era guardando la ley y toda esta serie de cosas. Y entonces lo que ocurrió fue que ellos quedaron hechizados, porque son las palabras que está ocurriendo, está diciendo el Espíritu Santo. Quedaron hechizados por una falsa doctrina. O sea que la falsa doctrina, cuando llega al corazón de una persona, lo confunde y lo saca de la verdad. Es igual que un hechizo. Es lo mismo, porque descontrola lo que el Señor estaba haciendo en esa persona, y esa persona ya no confía en Cristo como tal, sino que empieza a creer en la falsa doctrina. En los otros días estuve visitando la casa de un hermano, aleluya, de una persona, no voy a decir quién por ética, y en ese momento llegaron los mormones, o conocidos como la iglesia de los santos de los últimos días. Ellos tienen una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque aparte de nuestra Biblia de fe y conducta, ellos tienen otro libro más que se llama el libro de Mormón, que es la última para ellos. Para ellos es la última revelación de nuestro Señor Jesucristo, en la cual supuestamente, aleluya, Moroni, un ángel se le aparece, aleluya, Smith, el fundador de esta secta, aquí en Estados Unidos, se le acerca a los nativos. En esa época estaban los nativos aquí solamente, y se les revela a los nativos y les muestra que también para ellos ahí está el plan de salvación. Y escribe en una tabla, escribe en la nueva revelación de Jesucristo, o la última revelación, y esas tablas fueron escondidas durante muchos siglos. Y ya después que llegan los colonizadores aquí, muchos siglos después, a un señor llamado Smith, el Señor, este ángel le muestra dónde están las tablas, y que él le había predicado cuando Cristo murió ya en Palestina. Él vino hasta acá, hasta América, y le habló a los indios, y le estuvo entre ellos predicándole y enseñándole la doctrina, pero ya una doctrina diferente a la que le enseñó el pueblo de Israel, ¿no? Pero una doctrina completamente diferente. Y ellos tienen la Biblia, pero también tienen otra Biblia más que se llama el Nuevo Testamento, o la nueva revelación de Cristo. Bien, de eso podríamos hablar. Es una doctrina completamente falsa, porque habla de que los hombres son dioses y que los hombres se van a convertir en dioses. Cada ser humano se va a convertir en Dios, y que como somos hijos de Dios, pues somos semidioses y tenemos poderes, y un enredo ahí tremendo. Esta doctrina es falsa. Entonces, hay personas, cuando esa persona llega a la casa de esta persona, usted, pastor, digo, sí, pasa, ¿quiere hablar? No, que venimos otro día. Digo yo, ¿usted conoce el Nuevo Testamento? Me enseña. Sí, yo lo tengo en mi casa. Y hace años atrás tuve la visita de ustedes, algunos de ustedes misioneros, allá en donde yo vivía, en Georgia. Y estuvimos hablando, y ellos trataron de convencerme, pero no me convencieron, porque yo sé en quién he creído. Sí, porque usted sabe que existe otro testamento. Bueno, esa es la opinión que ustedes tienen realmente.
Para mí solamente existe este testamento, que sé cuándo, y les expliqué a ellos quién era Smith, y se quedaron así mirándome, y uno le decía al otro, no, vámonos, venimos otro día. Digo, no, si usted quiere, empezamos aquí a hablar de Smith, todo lo que usted quiera, y yo les voy a explicar a ustedes lo que se llama una asignatura en el seminario que se llama religiones comparadas. Vamos a hablar de aquí de los mormones, y vamos a hablar de los santos de los últimos días, y vamos aquí a dar un discurso. No, venimos otro día. Y yo, no, usted puede hablar aquí. ¿Usted conoce algún amigo que quiera conocer? Digo, bueno, yo soy nuevo acá en Sioux Falls. No le puedo decir así personas como tal. Pero nosotros acá en esta casa creemos solamente en la palabra del Señor. No creemos en el libro de ustedes mormones. Así que muchas gracias por su esfuerzo. Y ellos se fueron. Entonces, esta doctrina, al igual que otra doctrina, confunde a las personas y hace que las personas pierdan la salvación. Porque imagínense usted, Dios hecho hombre, que es Cristo, para ellos no es Dios hecho hombre. Para ellos es un ángel más. Moisés fue otro ángel más. Y hay un tremendo, el diablo no es malo. Realmente él está cumpliendo el trabajo que Dios le hizo que hiciera, pero él no es malo como tal. Eso del lago de fuego y azufre y el infierno tampoco existe. Empieza a desbaratar todas las doctrinas de la Biblia. Es un desastre, para no hacer la historia larga. Y este tipo de falsa doctrina, como decía al principio, destruye la fe de la persona, la salvación, y la persona queda presa del enemigo. Entonces también la ira, la Biblia dice claramente que la ira es un pecado que le permite al hombre caer bajo las manos de Satán. La Escritura dice en Santiago, airaos, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, no pequéis. O sea, Cristo sabía que cualquiera de nosotros se podía en un momento determinado enojar. Amén. Pero que ese enojo, lo que dice la Escritura, cuando dice no se ponga el sol sobre tu enojo, es que no esperes que pasen 2 o 3 días hasta que a ti se te quite ese enojo y esa bravura que tú tienes. Ok, enójate, tienes tus motivos, a lo mejor los motivos son justos y sinceros, y tienes toda la razón. Llegué yo de madrugada, tú te compraste un carro nuevo, y yo por matar llegué con una cuchilla. Tienes que irarte, porque ni modo que vas a decir, aleluya, qué bueno que me rompieron el carro. Eso es hipocresía. Tú estás ira, ¿verdad? Y más si soy yo, este cubano envidioso, como anda en bicicleta, por eso es que me tienes. Y te tienes que molestar. Y me tienes que hablar fuerte. Dios no está diciendo de que tú dejes que te rompa el carro y que tú nada más que digas, amén, qué bueno que lo rompiste. Airado. Pero no pequéis, o sea que tampoco la ira te dure días y semanas. Ese estado de ira así constante puede lograr que la persona caiga, en este caso, cautivo bajo la presencia de Satanás. El orgullo, todos conocen que el orgullo es el padre de los pecados, porque por orgullo fue que cayó Satanás. O sea que no hay que explicar mucho por qué el orgullo es una trampa. Amén. La envidia y el egoísmo también es otra trampa. Y entonces vamos a ver, aleluya, que de esta manera el enemigo cautiva a las personas, pero que él tiene 3 áreas sobre las que se mueve. Primero, sobre la familia, relaciones. Segundo, sobre la iglesia. Y tercero, sobre las naciones. El enemigo se mueve en estas 3 áreas. Sobre la familia, en las relaciones familiares, causando reyertas, problemas, dificultades, incomprensiones, divisiones, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Y vemos entonces que el enemigo se manifiesta cuando ataca a la familia. Lo que busca es destruir lo que es las relaciones. Ya usted sabe. Aleluya. En la iglesia, espíritus de religión, espíritus de división y espíritus de acusación y espíritus de letargo. Voy a explicar los 4 rápido. Espíritu de religión. Usted no ha visto personas que le han dicho yo soy cristiano. Los cristianos no se ríen, solamente estamos serios. Nosotros solamente hablamos hermano, si usted va a hablar, hable de la palabra. Hermano, pero estoy aquí en el trabajo y quería hablarte que esa máquina está rota. No solamente de la palabra. ¿Y cómo te explico que la máquina está rota? Eso es para el mundano. Personas que son así religiosas. Oye, no te vistas así, porque eso es del diablo. Entonces, espíritu de religión, que se creen más santos que el mismo Dios, que es 3 veces santo. Y se cree más limpio que el mismo Dios. Entonces lo ven usted, que usted está hablando un poco en voz alta. Usted tiene que dar testimonio. Eso no está bien. Eso es del diablo. Y entonces allá el pobre hermano se dio un golpe con la llave en la mano y ¡ay!
mete un grito. Hermano, controle su ira, porque el diablo lo puede poseer. Entonces, viven una falsedad, una mentira. Eso se llama espíritu de religión. Y lo miran ustedes que hacemos así. Yo me junto con cientos hermanos para no contaminarme. Y le hablan así con la voz modulada. No debo contaminarme. Espíritu de religión. Bien, el diablo también ataca con espíritu de división. Todos saben lo que es división, dividir la iglesia. Pasamos rápido. Espíritu de acusación, todos saben lo que es acusación. Es acusarse unos hermanos contra otros. Espíritu de letargo, hago un énfasis en este. Espíritu de letargo es espíritu de sueño espiritual. Ustedes no han notado personas que cuando, mientras que están en la alabanza, están, me gozaré, me alegraré. Y cuando llega la parte de la palabra, empiezan así. Un sueño y un sueño. No sé por qué, cada vez que leen la palabra, o mejor dicho, la predican, gripe, ¿verdad que sí? Cada vez que predican la palabra, bueno, porque un día puede ser que no hayas dormido la noche anterior y lógicamente te vas a quedar dormido roncando, pero todos los días que predican siempre es igual. Ya como que no es que no dormiste, sino que hay un espíritu de letargo y la persona empieza, y ustedes saben que Cristo viene, la gente, hasta que al final, cuando usted tiene que decirle, hermano, y el hermano por ahí, sí. O tiene que gritarle, Cristo viene, ¿qué pasó? Porque se queda un espíritu de letargo. Amén. Es una forma que el enemigo pone letargo en la persona, sueño, para que no preste a la palabra del Señor. Ahora, pasando en este repaso rápido, Cristo ha llamado al atar y desatar. Lo que es la palabra atar y desatar se conoce como las llaves. Las llaves que el Señor ha dado. Mateo 18:18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea, que se nos ha dado. Y bueno, en Mateo 18:19 también dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Verso bíblico del cual se apoya la iglesia católica para decir que Pedro es el que tiene la llave del reino de los cielos. Pero no lee el contexto. Cuando usted quiera saber una verdad, no lea solo un versículo, lee el capítulo completo para que se entere de qué está hablando. En este momento Pedro y Cristo están hablando con los discípulos, y entonces él revela y dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y cuando Cristo le pregunta, ¿y quiénes ustedes piensan que soy yo? Uno de los apóstoles dice, uno de los profetas, uno de los profetas del Antiguo Testamento, un santo, alguien resucitado. Y entonces Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces Cristo se le vira a Pedro y le dice, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta verdad es que yo voy a fundar mi iglesia. ¿Sobre cuál verdad? De que yo soy el Hijo del Dios viviente. Y a ti te daré la llave. Y entonces la iglesia dice, ustedes ven, Pedro es el que tiene la llave del reino. Y confunden a las personas, pero realmente cuando la Escritura habla de que el atar y desatar demonios es una autoridad que se nos ha dado, es una autoridad real. Usted puede decirle a una persona endemoniada o un espíritu demoníaco, yo te ato en el nombre de Cristo Jesús, y yo te ordeno que te vayas afuera. Lo que nunca cometa el error de decir, yo te mando a las calderas del infierno, yo te mando a West Palm Beach, te mando para Cuba, para Puerto Rico, yo te mando. Tú no tienes autoridad para mandarle a dónde. Porque entonces el demonio se va a dar cuenta de que tú no tienes conocimiento bíblico y no te va a obedecer. Recuerda que Satán conoce las Escrituras. Tú puedes decirle, yo te ato y te tienes que ir en el nombre de Cristo Jesús de mi casa. ¿A dónde? ¿A dónde? Cuando te quieras ir, pero te vas aquí. Porque hay personas que se ponen así, y yo até al diablo y lo mandé a las calderas del infierno. Y digo, ¿y ese hombre de dónde sacó esa autoridad para estar mandando al diablo a las calderas del infierno? Y otro pastor que conocí por allá, West Palm Beach, que dice, yo una noche se me presentó el diablo y yo cogí una sábana de dormir. Yo, en serio, ríale si usted quiere. Cogí una sábana y le hice así, ¡puf! Y lo amarré por la cintura y lo empecé a dar, y el diablo gritaba y yo decía, sufre. Y todas esas películas que usted dice, parece una película de ciencia ficción, y usted dirá, oye, el pastor está contando un cuento bastante difícil de creer. Ese pastor le preguntar a mi esposa, no puedo decir el nombre. Él dijo que se entró al diablo y con una sábana de dormir lo enrolló por la cintura y lo alaba a un espíritu.
Y lo alaba y lo hacía y le decía, sufre, ven acá, ahora vamos a hablar tío. Entonces, usted se da cuenta que hay mucha fantasía en esto, y por eso es que yo le enseño lo que la Biblia dice, usted lo hace, y lo que la Biblia no lo diga, usted no lo haga, y va a ser salvo sin problema. Entonces, tenemos a la autoridad para atar, y todo lo que se ata en esta tierra es atado en el mundo espiritual. Y si usted desata sobre esta tierra, usted también va a desatar en el mundo espiritual. Es una palabra dada por Cristo, que es verdad, es una promesa, y es una autoridad que tenemos nosotros para desatar, aleluya, a las personas cautivas, para desatar sanidad, desatar liberación, desatar bendición sobre las personas, sobre un pueblo, sobre una iglesia, whatever, y atar la fuerza del enemigo. A eso Cristo le llamó las llaves. Yo te entrego las llaves. La autoridad de atar y desatar son llaves espirituales. Ahora, ¿cómo entran los demonios a las personas? Romanos 8:6 dice, a través de una mente carnal atrae la posesión demoníaca. Y usted sabe que una mente carnal es todo o lo opuesto a una mente espiritual. Una mente espiritual no es una persona que está volando en los aires, es un ser humano común y corriente, pero sus pensamientos y sus decisiones se basan en lo que él conoce de la palabra de Dios, y trata a la medida de sus conocimientos de hacer las cosas lo más rectas posible. Una persona que vive pensando cómo agradarle al Señor. No es alguien que está volando y que se sabe la Biblia de memoria, sino es una persona que se esfuerza en ser un cristiano lo más cristocéntrico posible, y en obedecer la palabra de Dios a la medida de sus posibilidades y con todo el deseo de su corazón. Ahora, una mente carnal es una persona todo lo contrario, hace lo que se le pega la gana, se guía por lo que él piensa o por lo que ella piensa, toma sus propias decisiones, le vale, como dicen los mexicanos, lo que la Biblia diga, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Y entonces es una mente que se va guiando carnal, se va guiando de acuerdo a lo que él cree, a lo que él piensa, a los preceptos de este mundo. Si tiene que matar a alguien, lo mata, y si tiene que asaltar a alguien, lo asalta. Es una mente carnal, actúa de acuerdo a las leyes de este mundo, y en ningún momento toma en cuenta la palabra de Dios. Por eso que se le llama mente carnal. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, también en 1 Samuel 15:23 dice que otra causa por la cual los demonios utilizan es la rebelión contra Dios, utilizando la idolatría. No voy a hacer mucho énfasis en esto, porque ya todos sabemos que detrás de la idolatría y de los ídolos hay una presencia demoníaca. Ahora bien, Proverbios 15:19 también nos dice, increíble, que los demonios utilizan la pereza. Muérete de la risa, en serio, ¿verdad que sí? Y da risa, porque sí da risa. La pereza, esas personas que perezosas siempre. Hermano, vamos para que arregles la cerca de tu casa. Sí, el domingo que viene lo voy a hacer yo. Yo voy a hacerlo. Y se meten como 5 años y la casa se está cayendo, y esos pobres esposos y las mujeres esperando ahí, y el techo coge gotera por aquí, la cocina se le rompe el fregaplato por abajo, el piso se levanta una losa, y el hermano sentado ahí viendo el partido de fútbol así. Pero, mujer, tú no ves que yo trabajo mucho, estoy cansado, pero la casa se está cayendo por pedazos. Yo no voy a hacer nada, con calma. Esa pereza, hermano, me da una pereza por ir a la iglesia. Aquella mujer que le dicen al esposo, que ya le dije al esposo, oye, mira, cocina, porque a mí no me gusta cocinar. A mí me da una pereza aprender la cocina. Pero mi amor, los huevos fritos que me tengo que ir para el Milford, que tengo el hambre, estoy loco. No, en el Milford yo me enteré que ahí hay cafetería, ¿ves? Una pereza, es que la cama está tan rica, mi amor. Ay, qué bueno. Oye, mi mujer, llegué a la casa y el piso está sucio. ¿Y qué pasó? Ay, es que no sé. ¿Tú me puedes ayudar a limpiar? Una pereza. Hermano, lea la Biblia. Ay, hermano, es que estoy cansado. Usted sabe, pereza. A través de eso actúa el enemigo. Créame, yo sé que es cómico, pero es la verdad. A través del enemigo. Ayer hablé con alguien y le dije a esa persona que hoy iba a tocar un concepto muy importante, terminando ya casi. Y es hablando del hombre fuerte. Óigame bien esto, porque ya aquí entramos en una etapa muy interesante. Y es que dice Mateo capítulo 12, verso 28 al 29 lo siguiente: si yo, por el Espíritu de Dios, echa fuera demonios, Cristo hablando,
ciertamente ha llegado el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y aquí vamos, aunque esto está siendo grabado, abre bien sus orejas. La definición de hombre fuerte es un espíritu maligno de alto rango y de jerarquía, con poder para controlar o gobernar o manipular sobre las áreas, o sea, de una vida o de un lugar. Hombre fuerte. Y, aleluya, quiero que entiendan que cuando una persona tiene espíritus demoníacos dentro, número uno, no se crean el cuento de las películas de Hollywood que la persona gira la cabeza y da vuelta al revés y echa un chorro verde, ¡ay! Camina por el techo así, mira para abajo así, y todas esas cosas que forman en Hollywood que la gente le gusta. Al diablo le conviene que las personas crean ese espectáculo, porque realmente hay muchas personas endemoniadas en la calle que ni están echando espuma por la boca, ni están caminando por el techo, andan bien vestidos, bien perfumados y tienen demonios adentro por montón. Y cuando usted los reprende es que se manifiesta. Ahora bien, para usted poder, generalmente el hombre fuerte es el primer demonio que entró en la vida de esa persona y es el que mantiene la puerta espiritual para que entren demonios y salgan demonios. A veces cuando uno reprende a una persona, se van los demonios de menor rango, pero generalmente el hombre fuerte es el último en salir y es el que cuesta trabajo y es el que causa resistencia y es el que generalmente se tiene que ir con mucho ayuno y oración, porque no se va fácil, porque a él se le dio una razón para estar ahí. A él no fue que abrieron la puerta y le invitaron otros demonios, no, ya él había entrado primero, ya sea a través de una violación cuando era niño o adulto, whatever, ya sea a través de la droga, ya sea a través de la pornografía, de ver 24x24 pornografía, ya sea a través de un evento, por ejemplo, postraumático, de un parto que fue algo terrible, doloroso, y que la persona estuvo entre la vida y la muerte y hasta en un momento se le paró el corazón. Esas son etapas trágicas. El enemigo puede aprovechar y entrar, o de un miedo. Por eso es que yo siempre le digo, no que yo castigué a tal niño, eso lo digo desde el pasado. El niño se portó mal y le dije que le apagué la luz y lo dejé en el cuarto apagado y yo le digo no, y el niño pegaba gritando no dejes el niño en el cuarto, aunque sea el niño más malcriado de la tierra, en el cuarto y apague la luz y lo dejes solo. No, eso no es castigo, lo estás entregando literalmente al diablo, porque el enemigo usa el miedo. Y cuando ve una criatura indefensa con las luces apagadas y solo en el cuarto y gritando, le mete un susto. Y ahí entran los demonios. Y después el niño crece, un niño con problemas demoníacos. Este niño siempre fue chiquitico así problemático. No, tú un día lo dejaste en el cuarto solo a él o a ella, no importa el sexo. Porque supuestamente tú lo estabas castigando a él y a ella porque, no sé, te rompió una cosa muy valiosa o no. Y lo castigaste de esa manera. Y ese niño se quedó en el cuarto con la luz apagada sola para que según tú aprendiera la lección, y el enemigo se aprovechó y se metió. Eso es un evento traumático, de susto. Entonces esto usa muchas maneras, y el hombre fuerte entra de esta forma porque se le dio la potestad, se le dio la autoridad para que entrara. Y entonces ya él después se encarga de invitar a otros espíritus que entren. Y por eso él hace raíces y resistencia para salir, porque él entiende que a él se le dio la autoridad de estar en ese lugar y se niega a irse, mientras que los otros se van mucho más rápido. Entonces, cuando la Biblia habla de que primeramente para saquear una casa, o sea, para liberar a una persona, uno tiene que bregar con el hombre fuerte y averiguar qué es lo que está pasando. Drogadicción, hay un espíritu de drogadicción. Hechicería, hay un espíritu principal de hechicería que está ahí. Homosexualismo, hay un espíritu de sexualidad desviada ahí, o lesbianismo, que es lo mismo, aleluya. Esto puede ser cualquier otra manifestación en este caso. Y uno tiene que empezar a través de la oración y el ayuno y preguntarle al Espíritu Santo qué cosa es lo que tiene atado a Jorge Luis, para no hablar de nadie, que no es libre. Oramos y oramos y oramos, y sí, aparentemente es libre por momentos, pero por momentos empieza a actuar de una forma que no es normal. Bueno, hay un hombre fuerte metido dentro de esta persona
que necesita ser identificado y necesita ser echado fuera. Y por eso es que Cristo dijo la famosa palabra, este género. Cuando Cristo se refirió, este género no sale si no es con ayuno y oración, se estaba refiriendo al famoso hombre fuerte del cual habla la Biblia y leímos ahora mismo. Esto es pero muy importante que se lo graben. Y bueno, que lo graben en su corazón para que sea un dato importante a la hora de hacer la guerra espiritual. Ya hablamos de que el orgullo y la envidia y todas estas cosas, pues esto atraen a los espíritus. Y bueno, ya terminamos en este caso, aleluya, revelándole a ustedes que bueno, el hombre fuerte es el primer espíritu que entró. Lo repetimos ya, el último en salir también. Y el hombre fuerte necesita ser atado y echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Una vez que nosotros logramos identificar el hombre fuerte en una persona, en una familia, tenemos la batalla espiritual identificada. Y aquí terminamos esta miniserie espectacular de Netflix de guerra espiritual. Así que ahora viene la pregunta. Pregunta para que, si tiene alguna duda sobre lo que hemos estado repasando y hablando estas 2 meses con 2 semanas. 2 meses y medio. Sí, hermanita, pregunte.